Pensemos un momento en la supervisión de seguros. Es una de esas partes del sistema financiero que, la verdad, a menudo pasa totalmente desapercibida. Son como unos guardianes silenciosos que se aseguran de que todo el sector asegurador, del que dependemos millones de personas y empresas, sea sólido y estable. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿tienen los recursos que necesitan para hacer bien su trabajo en un mundo que cada vez es más y más complejo? Pues vamos a meternos de lleno en ese tema. Para entender esto a fondo, lo que vamos a hacer es desgranar las claves de un informe muy completo. Y ojo, no es un informe cualquiera. Se basa en una encuesta mundial hecha por dos auténticos pesos pesados del sector, el Instituto de Estabilidad Financiera y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Para que nos hagamos una idea, son quienes marcan las reglas del juego a nivel global. La pregunta parece simple, pero es que es fundamental. Cuando contratamos una póliza, damos por hecho que si algo va mal, alguien va a responder. Bueno, pues detrás de toda esa confianza hay una figura, un supervisor, una autoridad pública cuya única misión es precisamente vigilar que esa promesa se cumpla. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar por conocer a estos guardianes. Luego, analizaremos la que se les viene encima, esa tormenta de desafíos. Exploraremos el plan que tienen para ser más resilientes. Veremos cómo funciona la supervisión inteligente en la práctica y, para terminar, echaremos un vistazo a cómo se va a financiar todo esto en el futuro. Muy bien, pues empecemos por el principio. ¿Quiénes son exactamente estos protectores del mercado de seguros de los que hablamos? Pues en esencia, un supervisor de seguros es una autoridad pública con una triple misión, que es importantísima. Primero, asegurarse de que las compañías de seguros son financieramente sólidas. Segundo, proteger los intereses de todos los que contratamos un seguro. Y tercero, a un nivel mucho más amplio, ayudar a mantener la estabilidad de todo el sistema financiero. Casi nada. Ahora que ya sabemos quiénes son, vamos al meollo de la cuestión, al problema central. Y es que estos guardianes se enfrentan a una auténtica tormenta perfecta, una serie de presiones que están poniendo a prueba sus recursos como nunca antes. Y aquí tenemos el primer dato que, la verdad, sorprende bastante. Uno podría pensar que el mayor problema es la falta de presupuesto o tener tecnología anticuada, ¿verdad? Pues no. El desafío número uno, según los propios supervisores, es la gente. Su principal dolor de cabeza es encontrar y, sobre todo, retener a los expertos que necesitan. ¿Y por qué es tan difícil? Bueno, la imagen lo dice todo. Es que el sector público compite en esta guerra por el talento, digamos, con una mano atada a la espalda. Tiene escalas salariales muy rígidas, procesos de contratación que son lentísimos, mientras el sector privado es mucho más ágil y tiene el músculo financiero para llevarse a los mejores, ya sean actuarios, expertos en ciberseguridad o lo que haga falta. Y por si fuera poco, su trabajo no para de crecer. Es que ya no es solo vigilar la solvencia. Ahora tienen que entender de riesgos climáticos, de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de blanqueo de capitales. Sus responsabilidades se expanden sin parar. Y claro, eso estira unos recursos que ya de por sí eran bastante limitados. Bueno, dejemos los problemas y pasemos a las soluciones. ¿Cómo se organizan estos organismos? ¿Cómo planifican y financian sus operaciones para poder aguantar el tirón con tantos desafíos? A ver, este gráfico nos revela algo fundamental sobre el modelo. La gran mayoría de los supervisores no se financian con los presupuestos generales del Estado, sino que lo hacen a través de tasas que pagan las propias aseguradoras. O sea que es la industria la que paga por su propia vigilancia. Es un modelo que busca ser independiente y muy especializado. Pero ojo, que la industria pague no significa que pueda hacer y deshacer a su antojo, ni mucho menos. Como vemos en la tabla, incluso en países donde la financiación viene al 100% de la industria, como en Reino Unido o Países Bajos, el presupuesto final siempre tiene que ser aprobado por el gobierno o el Parlamento. Es un mecanismo clave para asegurar que se rinden cuentas y que el supervisor sirve al interés público y no al de la industria. Por lo tanto, la clave de todo esto es que para gestionar bien los recursos no basta con pensar a un año vista. Es absolutamente fundamental tener una visión a largo plazo, identificar qué se va a necesitar en el futuro y preparar presupuestos que cubran varios años. Vale, vamos a ver ahora cómo los supervisores usan sus recursos, que ya hemos visto que son limitados, de la forma más inteligente posible. Porque no se trata solo de tener más dinero o más gente, sino de usarlo mejor. La clave de todo esto se llama supervisión basada en riesgos. Suena muy técnico, pero la idea en realidad es muy sencilla y se resume en 3 pasos. Primero, se evalúa el riesgo de cada aseguradora. Segundo, se le mete en una categoría según ese nivel de riesgo. Y tercero, y esto es lo más importante, se destinan los recursos de forma proporcional, es decir, mucha más atención y vigilancia para las empresas que presentan un mayor riesgo. Es de sentido común. Y claro, esta estrategia se ve perfectamente reflejada en cómo son los equipos. En los mercados más avanzados, donde los productos y los riesgos son súper complejos, pues lógicamente hay una mayor proporción de especialistas técnicos.
En cambio, en los mercados emergentes, la estructura suele necesitar más personal de apoyo, más generalista. Y ahora, fijaos en esto, que parece una contradicción. Resulta que los mercados emergentes tienen más personal por cada aseguradora que supervisan. ¿Por qué? Pues podría ser por pura necesidad, quizá porque los marcos regulatorios son menos maduros y requieren más trabajo manual. O también podría ser una señal de que hay ciertas ineficiencias si los comparamos con sus equivalentes en mercados más avanzados. Es algo para reflexionar. Con todo esto sobre la mesa, miremos hacia adelante. ¿Qué hace falta para garantizar que estos guardianes puedan seguir haciendo su trabajo y protegiéndonos en el futuro? El mensaje de los supervisores es rotundo y unánime. La demanda de recursos no va a parar de crecer. La mayoría de ellos ya anticipa que va a necesitar más personal y más presupuesto en los próximos 3 años para poder cumplir con su misión. ¿Y qué es lo que impulsa esta necesidad? Pues una combinación de factores que son imparables. Por un lado, la llegada de nuevas normas contables como la NIF 17. Por otro, la necesidad de invertir en tecnología de supervisión, lo que se llama SupTech. También la evolución constante de riesgos como los cibernéticos o los climáticos. Y, por supuesto, el propio crecimiento y la complejidad cada vez mayor del sector asegurador. Esta cita del informe lo resume todo de una forma demoledora. Se puede tener el mejor marco regulatorio del mundo sobre el papel, pero si no hay recursos suficientes, humanos, financieros y tecnológicos, para poder aplicarlo, pues en la práctica sirve de bien poco. Y terminamos con una pregunta final que da que pensar. El mundo financiero no para, cada día es más rápido, más complejo, está más interconectado. La gran incógnita es si aquellos que tienen la tarea de vigilarlo van a tener los recursos necesarios para no quedarse atrás, porque de la respuesta a esa pregunta depende en buena medida la estabilidad de todos.